Lo señalaron con el dedo en plena junta de padres de familia el día que llegó tarde con la camisa mal abotonada y ojeras que parecían heridas abiertas. Roberto Montes tenía 42 años, trabajaba turnos dobles en una fábrica textil del Estado de México y criaba solo a su hija desde hacía 3 años. Ese martes por la tarde, cuando finalmente llegó a la escuela primaria Benito Juárez con 20 minutos de retraso, encontró a la directora y a un grupo de madres esperándolo en el pasillo con expresiones que no dejaban lugar a dudas. La señora Guadalupe Ramírez, presidenta de la Sociedad de Padres, fue directa al grano. «Necesitamos hablar sobre Sofía», dijo con voz firme pero cargada de algo peor que enojo. «Lástima. La niña viene sucia, desalineada, sin útiles completos, llora en los recreos y no se junta con nadie. Y usted, don Roberto, con todo respeto, parece que tampoco puede consigo mismo». Las otras madres asintieron en silencio, mirándolo como se mira a alguien que ha fallado en lo más básico de la vida. Una de ellas incluso sugirió que quizá la abuela materna, la tía, alguien más capacitado debería hacerse cargo de la situación. Roberto apretó los puños dentro de los bolsillos de su pantalón de mezclilla desgastado y sintió la humillación trepar por su garganta como bilis. ¿Tú habrías defendido a este padre o habrías desviado la mirada como los demás? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en esa escuela estaba preparado para lo que sucedería apenas 2 semanas después. El nombre de Roberto Montes aparecería en todos los noticieros nacionales, su rostro se volvería viral en redes sociales, y ese mismo grupo de madres que lo había juzgado tendría que enfrentar a reporteros preguntándoles cómo no se habían dado cuenta de lo que realmente estaba pasando. Todo comenzaría con un video subido a las 2 de la mañana desde un celular con la pantalla rota, filmado en la sala de una casa que olía a frijoles refritos y a cansancio acumulado. Un video que mostraría algo tan crudo, tan honesto, tan desesperadamente hermoso que millones de personas lo compartirían llorando, escribiendo una sola frase: «Esto es lo que significa amar de verdad». Roberto no siempre había sido ese hombre quebrado que llegaba tarde a las juntas escolares. 5 años atrás, trabajaba como supervisor en una empresa de logística en Toluca, tenía un departamento modesto pero digno en una unidad habitacional cerca del centro y estaba casado con Elena, una mujer que había conocido en una feria del pueblo de ella en Michoacán. Elena vendía artesanías que hacía su familia, figuras de barro y textiles bordados a mano, y Roberto se había enamorado de la manera en que hablaba de cada pieza como si contara historias. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña en la parroquia del pueblo de Elena, con mariachis que tocaron hasta el amanecer y una comida que alimentó a medio pueblo. Un año después nació Sofía, con los ojos enormes de su madre y un llanto que llenaba el departamento de vida. Los primeros 2 años fueron todo lo que Roberto había soñado. Elena dejó su trabajo para dedicarse a Sofía, pero seguía haciendo artesanías en casa, vendiendo en mercados los fines de semana mientras Roberto cuidaba a Dalebé. Eran una familia funcional, de esas que se las arreglan con poco pero tienen mucho en cariño y planes a futuro. Roberto hablaba de ahorrar para una casa propia. Elena soñaba con poner un taller de artesanías donde pudiera enseñar el oficio a otras mujeres. Sofía crecía sana, curiosa, siempre pegada a su madre como una sombra pequeña y risueña. El diagnóstico llegó sin avisar, como llegan todas las catástrofes. Elena comenzó con dolores de cabeza que atribuyó al estrés, a dormir poco, a las preocupaciones normales de cualquier madre joven. Cuando los dolores se volvieron insoportables, Roberto la llevó al Hospital General. Le hicieron estudios que tardaron semanas en procesarse porque el sistema público estaba saturado. Cuando finalmente tuvieron los resultados, el médico lo citó en un consultorio que olía a desinfectante y a malas noticias. Tumor cerebral, dijo con una voz que intentaba ser profesional, pero sonaba cansada de dar ese tipo de diagnósticos. Avanzado. Las opciones de tratamiento eran limitadas, costosas y las probabilidades de éxito francamente desalentadoras. Elena tenía 28 años. Intentaron todo. Roberto vendió el auto, pidió préstamos que sabía que no podría pagar, buscó opciones en hospitales privados que cobraban fortunas por consultas que solo confirmaban lo mismo. Elena quería tratamiento, quería luchar, pero también quería que Roberto no se hundiera económicamente tratando de salvar lo insalvable. Discutieron sobre esto con una intensidad dolorosa, ella rogándole que pensara en Sofía, en el futuro, en no dejarla sin nada cuando ella ya no estuviera. Él negándose a aceptar que había un cuándo y no un sí.
Finalmente llegaron a un acuerdo amargo. Harían un ciclo de quimioterapia, uno solo, y si no funcionaba, Elena pasaría sus últimos meses en casa con su familia en lugar de en hospitales que la hacían sentir como experimento fallido. El tratamiento no funcionó. Elena empeoró rápidamente, perdió peso hasta parecer una versión fantasmal de sí misma, perdió el cabello que siempre había llevado largo y brillante, perdió la capacidad de caminar sin ayuda, pero no perdió la lucidez ni el amor feroz por su hija. Los últimos 3 meses los pasó en la casa de sus padres en Michoacán, porque quería que Sofía recordara a su madre rodeada de los árboles de aguacate del pueblo, del olor a leña de la cocina de su abuela, del sonido de las campanas de la iglesia que había escuchado toda su vida. Roberto pidió permiso en el trabajo, empacó lo esencial y se mudaron temporalmente a ese pueblo donde todos conocían a Elena desde niña y donde todos lloraron cuando finalmente murió una madrugada de noviembre, con Roberto sosteniéndole la mano y Sofía dormida en el cuarto de al lado. Después del funeral, Roberto se quedó 2 semanas más en el pueblo porque no tenía fuerzas para volver. Los padres de Elena querían que dejara a Sofía con ellos, argumentando que una niña necesitaba figura materna, que Roberto tenía que trabajar y no podría cuidarla adecuadamente, que ellos ya habían criado 5 hijos y sabían lo que hacían. Roberto entendía su dolor, entendía que habían perdido a su hija y se aferraban a la nieta como último pedazo de Elena, pero también sabía que Sofía era su hija, su responsabilidad, su razón para seguir respirando cuando todo lo demás había perdido sentido. Volvió a Toluca con Sofía llorando en el asiento trasero del autobús, aferrándose a una muñeca de trapo que su madre le había hecho. Los siguientes meses fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Roberto perdió su trabajo porque había faltado demasiado, porque su desempeño había decaído, porque ya no era el empleado confiable de antes. Las deudas médicas lo perseguían con llamadas constantes de cobranza. El departamento donde habían vivido como familia ahora se sentía como mausoleo, cada rincón gritando la ausencia de Elena. Sofía dejó de hablar casi por completo, se orinaba en la cama cada noche, tenía pesadillas donde gritaba llamando a su mamá con una desesperación que le partía el alma a Roberto. Y si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Más historias poderosas cada semana. Roberto consiguió trabajo en una fábrica textil en Ecatepec. Turnos de 12 horas que pagaban poco, pero era lo único que encontró sin referencias laborales recientes. Dejaba a Sofía con una vecina que cobraba demasiado por cuidados mínimos, corría al trabajo, operaba máquinas que cosían pantalones de mezclilla hasta que sus manos temblaban de cansancio, y volvía a recoger a su hija a las 9 de la noche. Cenaban frijoles con tortillas, arroz cuando había dinero, huevo los días de suerte. Sofía comía en silencio, mirando la silla vacía donde solía sentarse su madre, y Roberto sentía que se ahogaba en su propia impotencia. Cuando Sofía cumplió 6 años, Roberto la inscribió en la primaria cerca de la fábrica. No era la mejor escuela, pero era la que podía pagar con su salario y quedaba en una ruta accesible. Desde el primer día fue evidente que Sofía no encajaba. Llegaba con el uniforme arrugado porque Roberto no tenía plancha y apenas sabía doblar ropa. Su lonchera contenía tortillas enrolladas con frijoles mientras otros niños traían tuppers con comidas elaboradas. No participaba en clase, no hacía amigos, lloraba en los recreos escondida detrás de los baños. Las maestras comenzaron a mandar citatorios que Roberto no podía atender porque sus horarios no coincidían con los de la escuela. Las quejas se acumularon. La niña necesita atención psicológica, el padre no se presenta, esta situación no es sostenible. La junta de padres donde lo confrontaron fue el punto más bajo. Roberto había pedido permiso en el trabajo, perdiendo medio día de salario que necesitaba desesperadamente para llegar a esa reunión donde básicamente le dijeron que era un padre inadecuado. Escuchó las acusaciones con la cabeza gacha, sin defenderse, porque parte de él creía que tenían razón. Sofía sí venía desalineada porque él no sabía peinarla como Elena lo hacía. Sí lloraba en los recreos porque estaba destrozada por dentro y él no sabía cómo arreglarlo. Sí llegaba tarde a juntas porque malabareaba demasiadas cosas con demasiado pocas manos. Cuando la señora Guadalupe sugirió que quizá alguien más debería criar a Sofía, Roberto sintió algo quebrarse dentro de su pecho. «Es mi hija», dijo con voz ronca. «Es todo lo que me queda de Elena. No es perfecta nuestra situación, pero la amo y me quedo con ella». Salió de esa junta con la sensación de haber sido declarado culpable de un crimen que no sabía cómo evitar. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió tras 2 horas de llorar porque extrañaba a su mamá, Roberto se sentó en la sala con su celular viejo y una desesperación nueva. Había estado grabando videos los últimos meses, algo que empezó sin pensarlo mucho.
Después de las noches difíciles, cuando Sofía se calmaba, Roberto ponía el teléfono en la mesa y se grababa a sí mismo hablándole a Elena como si todavía estuviera ahí. Le contaba cómo había sido el día, qué había hecho Sofía, cuánto la extrañaban ambos. Eran videos que nunca planeó mostrar a nadie, solo una forma de procesar el duelo, de no sentirse completamente solo en la madrugada cuando todo dolía demasiado. Pero esa noche, mirando los videos acumulados en su galería, Roberto tuvo un pensamiento. Si las madres de la escuela pensaban que era mal padre, que vieran la verdad. No la versión editada, no la fachada de todo está bien, sino la realidad cruda de lo que significaba criar solo a una niña traumatizada mientras él mismo se desmoronaba. Eligió un video de 2 semanas atrás, una de las noches más duras. En él, Sofía estaba en plena crisis, gritando, golpeándose a sí misma, inconsolable. Y Roberto estaba en el suelo con ella, abrazándola aunque ella luchara contra el abrazo, diciendo una y otra vez: «Estoy aquí, mi amor. Papá está aquí. No te voy a dejar. Sé que duele. Sé que extrañas a mamá. Yo también. Pero vamos a estar bien. No sé cuándo, pero vamos a estar bien». El video duraba 16 minutos, mostraba el arco completo, el colapso, el acompañamiento silencioso de Roberto y finalmente Sofía exhausta contra su pecho, con él cantándole bajito una canción que Elena solía cantarle, desafinada pero llena de amor. Roberto le puso un título simple: Crianza Real, Noche de Noviembre. Lo subió a un grupo de Facebook para padres solteros mexicanos, un grupo pequeño donde a veces pedía consejos. Escribió: «Para quien piense que no es suficiente para sus hijos, yo tampoco sé si lo soy, pero aquí seguimos». Apagó el teléfono y se durmió en el sillón porque no tenía energía ni para arrastrarse a la cama. Despertó 6 horas después con el teléfono vibrando sin parar. El video había sido compartido fuera del grupo. Alguien lo había subido a Twitter. De ahí saltó a páginas de noticias alternativas, luego a cuentas grandes de contenido viral. Para el mediodía había sido visto por 300,000 personas. Para la noche, por 2 millones. Los comentarios eran un torrente de emoción. Padres compartiendo sus propias luchas, gente llorando abiertamente, madres solteras diciendo «me vi reflejada», profesionales de salud mental aplaudiendo su enfoque, y una frase que se repetía constantemente: «Esto es amar de verdad». Roberto no sabía cómo procesar lo que estaba pasando. Reporteros empezaron a buscar contacto, programas de radio querían entrevistas, influencers de crianza compartían el video con comentarios emotivos. Y mientras tanto, en la escuela de Sofía, la directora recibía llamadas de padres de otras escuelas, preguntando si era la misma primaria del video, diciendo que querían apoyar al padre que estaba luchando solo. La señora Guadalupe vio el video en el celular de su propia hija, quien le dijo: «Mamá, este es el papá de Sofía de tu escuela. ¿Viste lo que están diciendo de él?». Guadalupe lo vio completo con lágrimas rodando por sus mejillas, sintiendo vergüenza arder en su estómago. ¿Habrías luchado aquí o simplemente te habrías alejado? Déjanos saber en los comentarios. Una productora de un programa matutino nacional contactó a Roberto con un enfoque diferente. «No queremos espectáculo», le dijo por teléfono. «Queremos conversación real sobre lo que significa criar solo, sobre duelo, sobre juicio social. Queremos que tu voz se escuche». Roberto dudó durante días. Finalmente aceptó cuando la productora le aseguró que adaptarían todo para que Sofía estuviera cómoda, que podría estar fuera de cámara si prefería, que no habría presión ni dramatización falsa. La grabación fue en la Ciudad de México un sábado. Roberto viajó con Sofía en metro y autobús porque no tenía para taxi. Llegaron al estudio y lo trataron con un respeto que no había experimentado en años. Le dieron un cuarto privado para que Sofía estuviera tranquila con juguetes y una persona capacitada en cuidado infantil. La conductora, una periodista llamada Fernanda Ríos, conocida por su seriedad, se sentó con él antes de grabar y simplemente preguntó: «¿Qué necesitas que la gente entienda?». La entrevista fue honesta hasta doler. Fernanda no hizo preguntas sensacionalistas sino profundas. ¿Qué es lo más difícil? Roberto respondió sin filtros. Saber que mi hija está sufriendo y no poder quitarle ese dolor. Que cada noche se duerme llorando por su mamá y yo no puedo traerla de vuelta. Que la gente me juzga por estar quebrado cuando estoy haciendo lo mejor que puedo con pedazos rotos. Fernanda preguntó sobre la junta escolar, sobre las acusaciones de ser padre inadecuado. Roberto explicó sin amargura, solo con cansancio.
La gente ve la superficie, ven una niña triste y un padre agotado y asumen negligencia. No ven las noches en vela, las conversaciones interminables tratando de sacarla del trauma, el amor que se da incluso cuando uno mismo está vacío. Mostraron un fragmento del video viral en una pantalla. Roberto se vio a sí mismo en ese momento de desesperación total, sosteniendo a su hija mientras ambos se desmoronaban y sintió la garganta cerrarse. Fernanda le preguntó, ¿qué le dirías a los vecinos, a las maestras, a todos los que te juzgaron? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que no saben la historia completa de nadie, que lo que parece negligencia puede ser supervivencia, que antes de señalar con el dedo, pregunten si pueden ayudar. Y les diría que mi hija es amada ferozmente, que está segura, que está siendo criada por alguien que daría su vida por ella sin dudarlo. Si eso no es suficiente para ellos, entonces el problema no soy yo. El programa se transmitió el martes siguiente. La respuesta fue abrumadora. El video completo de la entrevista fue compartido millones de veces. Periodistas comenzaron a investigar la situación de padres solteros en México, las carencias del sistema de apoyo, el juicio social que enfrentan. Organizaciones de apoyo a familias en duelo contactaron a Roberto ofreciendo terapia gratuita para Sofía. Una empresa textil diferente le ofreció trabajo con horario flexible y mejor salario. Una psicóloga infantil reconocida se ofreció a tratar a Sofía sin costo, especializada en duelo infantil. Pero lo más impactante sucedió en la escuela. La señora Guadalupe organizó una reunión de emergencia de padres de familia, pero esta vez con propósito diferente. Con voz temblorosa admitió públicamente su error. Juzgué a un padre que estaba haciendo exactamente lo que todos haríamos en su situación, amar a su hija con todo lo que tiene. Propuso crear una red de apoyo real, padres que pudieran ayudar con transporte, con cuidado de niños, con comidas los días difíciles. La respuesta fue inmediata. Familias que nunca habían hablado con Roberto empezaron a ofrecer ayuda concreta. Una madre maestra se ofreció a darle clases de regularización gratuitas a Sofía, un padre mecánico ofreció revisar el transporte que Roberto usaba, varias madres organizaron un sistema rotativo de loncheras donde cada semana una familia diferente preparaba comida extra para Sofía. El cambio más profundo vino de un lugar inesperado. Don Héctor, el conserje de la escuela, que había perdido a su esposa años atrás y criado solo a 3 hijos, se acercó a Roberto un día después de clases. «Yo pasé por lo mismo hace 20 años», le dijo. «Nadie me ayudó, nadie entendió, pero yo te voy a ayudar a ti». Se convirtió en presencia constante, figura de abuelo para Sofía, alguien que entendía sin necesidad de explicaciones. Le enseñó a Roberto cosas prácticas, como hacer trenzas sencillas para el cabello de Sofía, cómo planchar uniformes rápidamente, cómo cocinar comidas baratas pero nutritivas. Más importante aún, le dio algo invaluable, la certeza de que se podía sobrevivir esto, que del otro lado había vida. Roberto continuó subiendo videos ocasionalmente, ahora con audiencia mucho mayor. Nunca mostró la cara de Sofía completamente, siempre protegiendo su privacidad, pero sí compartió el proceso, las terapias que comenzaron a ayudar, los pequeños avances, los retrocesos inevitables. Fue brutalmente honesto sobre los días malos, sobre las veces que quería rendirse, sobre la culpa constante de sentir que no era suficiente. Esa honestidad creó comunidad. Miles de padres solteros mexicanos comenzaron a compartir sus propias historias en los comentarios, creando red de apoyo que ninguna institución había proporcionado. Un video en particular resonó profundamente. Era de una mañana en que Sofía había logrado ir a la escuela sin llorar, un hito después de meses de luchas diarias. Roberto se grabó en el camión de regreso a casa, con ojos llorosos pero sonriendo. «Hoy mi hija entró a la escuela y se volteó a decirme adiós con una sonrisa», dijo a la cámara. «Hace 6 meses no creí que volvería a verla sonreír. No sé qué viene mañana, no sé si mañana será otro día horrible, pero hoy ganamos, y eso cuenta». El video se tituló simplemente Pequeñas Victorias. Fue visto 8 millones de veces. 6 meses después del video inicial, Roberto fue invitado nuevamente al programa matutino, esta vez para un panel con otros padres solteros discutiendo políticas públicas necesarias para apoyar familias monoparentales. Habló con autoridad ganada a través del sufrimiento sobre la necesidad de horarios laborales flexibles, de guarderías accesibles, de terapia psicológica gratuita para niños en duelo, de eliminar el estigma social que enfrentan padres solos.
Otros padres en el panel compartieron historias similares de juicio, de lucha, de amor feroz en circunstancias imposibles. Fernanda cerró el programa con una pregunta para Roberto. ¿Qué has aprendido en este proceso? Roberto no tuvo que pensar la respuesta. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad, que comunidad puede aparecer en los lugares más inesperados, que mi hija no necesita padre perfecto, necesita padre presente. Y aprendí que el amor real, no se ve bonito. Se ve como noches sin dormir y comidas improvisadas y ropa arrugada y lágrimas y seguir intentando cuando todo dice que te rindas. Eso es amor, no lo otro. De vuelta en su casa, ahora con estabilidad económica suficiente para respirar, Roberto y Sofía desarrollaron nuevas rutinas. Ellas seguían terapia, progresando lentamente pero progresando. Comenzó a hablar más en clase, a hacer una amiga, a tener días donde la risa era más frecuente que las lágrimas. Roberto consiguió reducir sus horas de trabajo sin perder ingreso, lo que significaba más tiempo con ella, más capacidad de estar presente en las formas que importaban. Don Héctor se volvió parte permanente de sus vidas, cenando con ellos los domingos, llevando a Sofía a parques mientras Roberto hacía mandados, contando historias de sus propios hijos que ahora eran adultos exitosos. «Eres mejor padre de lo que crees», le decía constantemente a Roberto, y algún día ella lo va a ver. La comunidad escolar transformada se convirtió en modelo para otras escuelas. La red de apoyo que crearon fue documentada y replicada en otros planteles. Padres solteros que antes sufrían en silencio ahora tenían espacio para ser honestos, para pedir ayuda, para ser vistos como lo que eran, personas haciendo lo imposible con amor como única herramienta garantizada. El último video que Roberto subió de esa etapa se tituló Carta a Elena. En él, con Sofía dormida en su regazo después de una noche tranquila, Roberto habló directamente a su esposa fallecida. «No sé si me escuchas donde estés», dijo suavemente, «pero quiero que sepas que nuestra hija está bien». «No perfecta, pero bien. Está sanando. Está sonriendo otra vez. Y yo también estoy sanando. Fue tan difícil, amor. Tan difícil que hubo días donde no creí poder. Pero lo hicimos. Ella y yo, con ayuda de gente buena que apareció cuando más lo necesitábamos. Sé que estarías orgullosa de ella. Espero que estés orgullosa de mí también. Todavía te extrañamos cada día, pero estamos bien. Vamos a estar bien». En la descripción del video escribió: «Para cada padre solo preguntándose si está haciendo suficiente, lo estás haciendo. Para cada niño creciendo con un solo padre, eres amado más de lo que entiendes. Y para las comunidades listas para juzgar antes de conocer historias completas, todos estamos luchando batallas invisibles. La compasión cuesta menos que el juicio y construye mucho más». Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.